¿Qué tal, amigos? Hoy voy a subir un video rápido, sencillo, pero que tal vez a muchos de ustedes, como a mí me ha pasado, o me pasó en esta ocasión, de que quería subir aquí donde va el cinturón de seguridad, del lado derecho, donde corre hacia arriba y hacia abajo para ajustar la altura. No sé si les ha pasado, pero ahorita estaba abajo. Ahorita yo lo tenía abajo, como pueden ver, ya está en la posición de arriba. Antes estaba acá. Bien. Normalmente viene como aquí, miren. Aquí está abajo, hay que subirlo. Bien, pero el Jetta que yo tenía, yo subía videos muy seguidos del Jetta. Y el Jetta que yo tenía, y varios carros me imagino, tienen la funcionalidad de nada más apretar un clic o un botón por aquí y subir el cinturón a posición de que ustedes más comodidad tengan. Entonces nada más apretaban aquí y subían. Entonces el Pointer 2005 que acabo de adquirir no cuenta con esa característica. Entonces me imagino que, no sé, tal vez a muchos, como a mí al principio, no sabían cómo hacerle, ya que está un poco confuso. Si no has tenido un Pointer, es un poco confuso y tratas de subirlo como estás acostumbrado, como estuviste acostumbrado a otros carros. Entonces este es un video sencillo, sin ninguna relevancia, ninguna ciencia, solamente que para aquellos que, al igual que yo, tengan esa duda y no puedan y se desesperen, y antes de que rompan esta pieza, pues les dejo este video para que ustedes sepan cómo hacerlo correctamente. Ahorita mi lado chofer, pues ya lo acomodé. Voy a hacer el video con el lado copiloto para que ustedes vean y lo hagan si es que ustedes también tienen el mismo problema y no saben cómo. Bien, pues vamos a hacerlo. Pues bien, amigos, lo que vamos a ocupar aquí para hacer recorrer la altura del cinturón es algo muy sencillo que todos normalmente tenemos en la caja de herramientas o en la casa, que es un desarmador plano y un perico. Si no tienen el perico, van a necesitar una llave, que es una llave como 916. Ahorita se los digo bien en la medida. Bien, pues lo que tenemos que hacer primero, como pueden ver aquí, no hay ningún botón, no tiene nada que uno pueda ver que se puede quitar. Entonces lo que vamos a hacer es por atrás, por esta parte, como pueden ver, a ver si se alcanza a ver aquí, esta es una patita y la de acá es otra patita. Entonces lo que tenemos que hacer primero, aquí arriba hay otra patita. Con el desarmador plano lo que vamos a hacer es hacer palanca a manera de que bote la patita de arriba. Ahí está. ¿Escucharon el clic? Esa es la señal. Ya se abrió, miren. Pero tengan cuidado aquí, porque si ustedes jalan de más pueden romper las patitas de acá abajo. Entonces, ya que está aquí suelto, ya que hayan liberado esta parte de arriba, lo que van a hacer por la parte de atrás, mover esta, ya que tengan un poco más a la vista las patitas, igual con el desarmador, empujarlas solamente las empujan hacia afuera, y luego la otra patita igual la empujan hacia afuera.
estar seguros de que ya está afuera, porque si no pueden romper las patitas. Ahí creo que ya están. Entonces ya solamente agarran y retiran esta pieza. Como pueden ver, son estas patitas las que les mencionaba, que deben de tener cuidado al sacarlo, porque si se truenan, pues ya la pieza ya no atoraría aquí, ya quedaría volando, y tal vez y hasta se les puede estar cayendo al momento de manipular el cinturón y perderla. Bien, esta tuerca que ven aquí hay que quitarla. Para eso vamos a necesitar una llave. Ya ahora sí que lo que ustedes quieran ocupar, una llave o en mi caso pues un perico. Bien, vamos a ver. Bien, la medida de la llave es de 17 milímetros. Como pueden ver, este perico tiene aquí los milímetros y marca 17 milímetros. Entonces la llave es de 17 milímetros. Para esto vamos a meter el perico y hacer palanca. A ver, déjenlo hago porque con una mano es complicado. Bien, pues ya que la aflojé, solamente hay que dar vueltas. Ya cuando ustedes sientan el tornillo flojo, lo pueden hacer con las manos. Como pueden ver, ya aflojó, ya está afuera. Esta es la pieza, este es el tornillo que entra. Tengan cuidado al aflojar, porque se puede caer este tornillo, y pues si están en alguna zona que tiene hierba o algo, pues se les puede complicar encontrarlo. Bien, como pueden ver, aquí de este lado tiene el orificio donde entra el tornillo. Este carro nada más tiene dos posiciones, ya que el Jetta que yo tenía antes tenía abajo, en medio, arriba. En cualquier posición del riel podíamos acomodarlo. Pero en este caso el Pointer 2005 que acabo de comprar, no es así. Solamente tiene hasta abajo y hasta arriba. Solamente tiene dos orificios, arriba y abajo. Entonces a mí no me acomoda el de abajo porque siempre me está rozando el cuello y es incómodo. Entonces lo voy a poner hasta arriba, ya que se me hace a mí más cómodo y más práctico. Bien, lo ponemos en posición a tope. Y lo que vamos a hacer es meter el tornillo. Ya que sientan ustedes que embonó, nada más le van dando vueltas. Ya aquí ya está duro, ya atoró. Entonces lo que vamos a hacer es seguirle con la llave. Bueno, en mi caso con el perico. Vamos a darle igual hasta donde tope, y todavía, ya saben, aquí en México le decimos a la vena, o sea, el apretón final, donde ustedes sientan que ya no da más, que quedó bien apretado. Bien, vamos a darle vuelta.
disculpen el movimiento de la cámara, pero es que, como les digo, estoy grabando con mi celular y pues con una grabo y con otra hago las cosas. Bien, vamos a darle el apretón. Aquí en México se le dice a la vena porque cuando uno hace fuerza, pues se te marca la vena, ¿no? Entonces, aquí en México es común decirle a la vena, porque quiere decir que ese es el apretón con el que más puedes darle, pues, con la mano. Bien, ya que está apretado, ya solamente lo que tenemos que hacer es poner en posición la tapita que sacamos al principio. Y vamos a hacer que embonen primero las dos patitas de abajo, de esta manera. Y así como está, que embonen la de arriba y al mismo tiempo nada más presionamos. ¿Y escucharon el clic? Ahí está. Ya quedó, ya no se zafa, quiere decir que ya quedó la tapa. Bien, amigos, pues este es todo el video que quise hacer, enseñarles, porque yo sé que no solamente a mí me puede pasar esto, que no puedan alzar la altura del cinturón, ya que les puede pasar que, como a mí, el carro anterior que tenía pues era ya de otra forma, de aquí solamente apretábamos, subíamos, bajábamos como quisiéramos. Pero cuando adquirí este Pointer, pues quise hacerlo igual, no sabía cómo, entonces empecé a investigar y bueno, se los enseño en este video para que el que tenga un Pointer con ese mismo problema, que no pueda, pues ya sepa. Bien, pues anteriormente en mis videos subí de la caja del Jetta, subí de la bomba del agua, del clutch, subí varios videos que, si no los han visto, los invito a que los vean, por si ustedes tienen un Jetta, pues puedan saber cómo se hacen las cosas con lo poquito que yo les enseño, y tal vez con mis errores también, porque he tenido errores en los videos que ustedes se dan cuenta y gracias a ello pues ustedes no los pueden cometer. Bien, pues yo acabo de adquirir este Pointer, como les digo. Voy a empezar a hacer videos del Pointer, y lo primero que le voy a hacer a este carro va a ser la pintura. La pintura, como pueden ver, ya está desgastada por el sol. Así está aquí, así está en las puertas, así está en el cofre, así está en el cofre, así está en el toldo, en todos lados está así. Entonces, lo primero que le voy a hacer a este carro va a ser la pintura, ya que es lo primero que le veo de importancia. La verdad, el carrito está en buenas condiciones, solamente que la pintura es lo más vistoso que se ve ahorita, y es lo que le voy a hacer. Entonces voy a hacer los videos de cómo lijar, cómo pintar, cómo hacer las cosas hasta llegar al terminado final. Entonces espero y los invito, mejor dicho, a estar al pendientes, por si a ustedes les interesa y lo quieren hacer a su carro, pues con lo poquito que yo les enseño, ustedes puedan igual aplicarlo. Bien, señores, este video lo terminamos aquí, y estén al pendientes para que vean paso a paso cómo se va haciendo esto, y ustedes puedan hacérselo a sus carros si es que eso quieren hacer. Les mando un saludo y en el próximo video nos vemos. Gracias.